Capítulo 111. El barco que traía el dinero se hundió. ¿Y eso fue hace 2 días? Miré a Egg. Sin darme cuenta fruncí el ceño. No sé exactamente si se hundió. Pero ya son 3 días que no ha llegado al puerto. Dijo Egg. Se escuchó el sonido del viento desde fuera de la tienda. Los capitanes de allí dicen que en esta época las olas golpean fuerte. También hay muchos barcos que se hunden cruzando el mar. Venecia no habría dejado de enviar barcos. Marco se encargó personalmente de esto. Pensé que no habría problemas con Venecia, experta en navegación. Miré el mapa sobre la mesa. Vinimos de Italia a Francia trayendo solo los fondos mínimos. Desde el principio no necesitábamos efectivo en Italia. Venecia se encargaba del suministro de alimentos y el pago se hacía desde Jerusalén. Tomará tiempo esperar hasta que el mar se calme. Tendremos que esperar a que llegue el próximo barco para conocer los detalles. Eric se encogió de hombros. Al menos tendremos que estar aquí unas semanas. Unas semanas. Es demasiado tiempo para solo esperar. Sin comunicación satelital es frustrante hasta morir. Tener que esperar semanas por algo que se podría confirmar con una llamada telefónica. También tenemos que conseguir alimentos de inmediato. ¿No bastaría con requisar alimentos de los pueblos cercanos? Dijo Ruark, que había estado escuchando nuestra conversación. No es necesario comprar alimentos con dinero cada vez. Si hacemos eso seremos tratados igual que los mercenarios cercanos. Debemos evitar esa situación de cualquier manera. Dije. No vine aquí solo a pelear. Alguien que vino a ejecutar la voluntad de Dios. Para mantener esta imagen, yo mismo tenía que actuar así. Eso incluía no saquear ni quemar, y comprar alimentos con dinero. Vinimos a cumplir la voluntad del Señor. Al menos necesitamos parecer eso. Era importante ganar el corazón de la gente local. Y había otra razón también. Si requisamos alimentos unas veces, todos los habitantes dejarán el pueblo. Entonces tendremos que enviar tropas más lejos para conseguir alimentos. Para evitar esto, el dinero tenía que seguir circulando. Wallenstein, el comandante mercenario alemán que organizó un gran ejército de más de 100.000 en el siglo XVI. Él introdujo una política llamada impuesto militar en lugar de requisas para mantener la economía de los territorios ocupados. Cobrar impuestos en lugar de saquear o requisar. Los alimentos y materiales necesarios se compraban con este dinero. Comerciantes de otras regiones también escuchaban estas noticias y venían en masa para ganar dinero. Esto parecía ser el mejor método. Golpeé la mesa. Pero sería extraño cobrar impuestos en un lugar que no es mi territorio. Pero no podemos dejar que caballeros y soldados pasen hambre, príncipe. Ruar dijo con tono firme. Un guerrero muestra señales inmediatamente si pasa hambre un solo día. Aunque no podamos darles carne, debemos llenar sus estómagos. Lo sé, Sir Ruark. Asentí. Sin importar cuán acostumbrados estén al ayuno los miembros de la orden, no pueden pelear con hambre. Me vinieron a la mente las fotos de soldados japoneses escuálidos de Guadalcanal. Entonces Abe dijo. ¿Qué tal si pedimos ayuda a Richard o al joven rey Henry? Ambos están desesperados por aliarse con el príncipe. No sé mucho de política, pero eso no sería un método muy sabio. Dijo Ruark. Ambos querrán una alianza a cambio. Pero no se puede navegar recibiendo vientos de ambos lados al mismo tiempo. Su señoría tiene razón. No entregarían alimentos sin compensación. Asentí. Si el joven Henry era el viento que venía de frente, Richard era el viento que venía de atrás. No se podía navegar recibiendo ambos vientos simultáneamente. Si recibimos alimentos de Richard, el joven Henry sospechará. Si los recibimos de Henry, Richard sospechará. Siguió el silencio. Los tres miramos el mapa. Dinero. Necesitábamos dinero. ¿Qué habrían hecho otros países? Si Napoleón hubiera estado en esta situación, ¿qué tal este método? Dije. Emitir vale militar. ¿Vale militar? Escribir una cantidad específica en papel y darlo como dinero. Prometiendo pagar esa cantidad después. Como una especie de contrato. O un pagaré. Ruark se tocó la barba mientras hablaba. Algo así.
Porque estamos vendiendo la promesa de pagar dinero después. Asentí. Ya era algo que hacían las órdenes de caballeros. Depositar dinero en sucursales europeas de órdenes de caballeros y recibir un recibo. Luego llevar ese recibo a Levante para recibir la cantidad correspondiente. Lo que hizo esto posible fue la confianza hacia las órdenes de caballeros. Las órdenes de caballeros actuaron como bancos porque había confianza en que no se quedarían con el dinero. Si la gente confiaba, incluso pedazos de papel podían tener valor. Napoleón también esparció pagarés por todas partes mientras recorría Europa. Más tarde, países de los siglos XIX y XX también emitieron vales militares durante las guerras. ¿Pero creerían los habitantes locales en eso? Aunque digamos que después lo cambiaremos por dinero. No creerían. Al menos no hasta que paguemos dinero real. Pero esto es lo mejor por ahora. Dije. De todos modos no planeaba quedarme aquí por años. Dijiste que el mar se calmaría en unas semanas. Solo tenemos que aguantar hasta entonces. Si pagamos el dinero como prometimos, no habrá quejas. Sería mejor que simplemente arrebatar sin más. Ruark se encogió de hombros. Si el príncipe lo garantiza, es prácticamente como si la Casa Real de Jerusalén lo garantizara. Entonces empecemos el trabajo de inmediato. Recoger papel y firmar. Al menos es bueno que tenga mucho papel por prestar atención a la administración. Miré a Ruark. ¿Cómo están los movimientos de Richard y Henry? Aún no hay movimientos particulares, pero dicen que continúan reclutando compañías de mercenarios. No terminará así. Eso lo esperaba. Dije. Tanto Richard como Henry definitivamente me pondrían a prueba. También estaba Geoffrey. Hasta Bertrand, el trovador y guerrero. Había demasiadas personas que causarían problemas. Sin importar cuál se mueva, debemos responder inmediatamente. Y lo más rápido posible. No necesita preocuparse por esa parte. Ruark sonrió ampliamente. Sacó el hacha de su cintura para mostrarla. Tanto yo como mis subordinados estamos esperando la oportunidad de luchar. Si vemos la más mínima señal, los destrozaremos. Es reconfortante. Yo también respondí sonriendo. Esta batalla podría ser una oportunidad para restaurar el honor de la Orden del Santo Sepulcro. Miré a Abe. ¿Contactaste a todos los comerciantes que mencioné? Sí, están esperando las órdenes del príncipe. Perfecto. Asentí. Anteriormente, trabajando con Valiant, construí una organización de espionaje. Una red de espías formada por comerciantes de toda Europa. Entre estos había algunos que operaban en Francia y Alemania. No habría mejor situación para usarlos que ahora. Justo hay algunos tipos a los que necesito asignar espías. Entre los hermanos, el primero en actuar fue Richard. Los mercenarios que contrató atacaron pueblos controlados por el joven Henry. Todos avancen. Hagan que valga la pena el dinero, malditos. No pasó ni medio día antes de que salieran los caballeros de Jerusalén. Miles de cascos de caballos pisotearon y sacudieron el suelo. Enemigo. Viene el enemigo. Las cotas de malla que vestían los caballeros hicieron ruido al moverse. Expulsen a esos tipos fuera del pueblo. Deus vult. Dios lo quiere. Al frente estaba la Orden del Santo Sepulcro liderada por Ruark. Se lanzaron en línea recta hacia la compañía de mercenarios. Todos huyan. Huyan hacia el bosque. No dejen escapar a ninguno y captúrenlos a todos. Son pecadores que desobedecieron las órdenes de su santidad el Papa. La caza se llevó a cabo minuciosamente. Los caballeros de Jerusalén persiguieron a los mercenarios hasta lo profundo del bosque como lobos cazando presas. No tomó mucho tiempo para que estos rumores se extendieran. Dios quiere que pare la guerra. Cuando la compañía de mercenarios de Richard se retiró, esta vez salió la compañía de mercenarios del joven rey Henry Geoffrey. Al frente estaba William Marshall. Recuperaron los pueblos arrebatados y avanzaron hacia el territorio de Richard. El ejército de Richard ya se había retirado. Gritaron de alegría por la fácil victoria. Pero la alegría no duró mucho. Vienen los de Jerusalén. Los caballeros de Jerusalén que expulsaron a Richard días antes, esta vez lucharon contra la compañía de mercenarios del joven Henry. Ahora es nuestro turno de contraatacar. Todos avancen.
El ejército de Richard, aprovechando esa oportunidad, avanzó y recuperó los pueblos arrebatados. Retirada. Todos retírense. Es la Santa Cruz. Cada vez que la balanza se inclinaba hacia un lado, los caballeros de Jerusalén se ponían del lado opuesto. Repetían marchas y retiradas todos los días. Tanto el joven Henry como Richard solo usaron compañías de mercenarios sin mover sus fuerzas principales. Los caballeros con armadura pesada esperaban órdenes tranquilamente. Mientras continuaba el punto muerto, Poitou, donde estaba acampado el ejército de Jerusalén, se convirtió en el lugar más seguro. ¿Quiere comprar alimentos dando este pedazo de papel? ¿Pedazo de papel? Mira esto. Es la firma del príncipe Baldwin prometiendo el pago a tu pueblo. Pero, juro por la cruz que la cantidad será pagada en el plazo prometido. Muchos campesinos y comerciantes mostraron diversas reacciones al vale militar. Mientras algunos escondían alimentos, algunos astutos vendían materiales a precios más altos. ¿No es un negocio mucho más rentable si después recibimos el dinero correctamente? Escuché de comerciantes venecianos que el príncipe Baldwin paga a tiempo. ¡Qué amigo tan tonto! ¿Crees que alguien que vino tan lejos pagaría correctamente? Pueden simplemente irse y ya. Así pasó el tiempo y llegó agosto. Pasó la visitación de la Virgen y se acercaba la Asunción de la Virgen. Habían pasado varias semanas desde que tanto Richard como el joven Henry detuvieron los combates. Entre soldados y caballeros circulaban conversaciones de que pronto terminaría la guerra. Campamento del joven Henry. Tienda del duque de Bretaña, Geoffrey. Duque, no podemos dejar que la guerra termine así. ¿Cuánto tiempo hemos estado preparándonos el duque y yo para esta guerra? Dijo un hombre vestido de seda. Bertrand de Born. Su cuerpo musculoso era difícil de ocultar incluso con vestimenta de seda. También lo sé, Bertrand. Cualquiera pensaría que solo me divierto. Dijo Geoffrey. Ya había oscurecido hace tiempo. En la tienda solo estaban él y Bertrand. ¿No fuiste tú quien convenció a mi hermano para iniciar esta guerra? Usa más a los trovadores bajo tu mando. Dijo Geoffrey. Úsalos para sacudir a Baldwin y los caballeros de Jerusalén. Todos los trovadores están fascinados con ese Baldwin. El héroe de Jerusalén y protector de Roma que derrotó al emperador Friedrich. Bertrand agitó las manos a ambos lados. ¿Cómo derribar a alguien venerado como el segundo Roland? Además, dice que vino aquí por orden de Cristo, así que si lo tocamos mal solo recibiremos vientos contrarios. No es sorprendente que haya vencido a ese emperador de barba roja, Barbarossa. ¿Quién podría haber pensado en eso? Geoffrey se inclinó hacia adelante. Parado junto a Bertrand, parecía un niño al lado de un adulto. De cualquier forma necesitamos una nueva estrategia. Si la guerra termina así, será una gran pérdida tanto para ti como para mí. Si la guerra termina así, el rey de Francia también cortará el apoyo. El dinero se secará. Marshall. William Marshall es el problema. Mientras ese tipo siga interfiriendo al lado de mi hermano, no será fácil. Entonces sacudamos primero a Marshall. Puedo encargar eso a mis poetas. Pero eso solo no es suficiente. Dijo Geoffrey. Tomó y inclinó una copa con vino. Gotas rojas cayeron de su barbilla. Usemos una estrategia más sutil. Una que no deje otra opción que continuar la guerra. Información adicional. Los señores de Aquitania conspiraron para expulsar a Richard y tener al joven rey Henry como su señor. El espíritu maligno que orquestaba esta conspiración desde atrás era Bertrand de Born, trovador y señor noble. Él incitó al joven rey Henry a atacar a Richard. El joven rey, cegado por los celos hacia sus hermanos, era fácil de engañar. Bertrand componía sátiras y las esparcía hábilmente por las regiones de Limoges y Dordoña para hacer que la opinión pública se volviera contra Richard. Y se jactaba de que para tales propósitos podía movilizar incluso 1000 poetas y trovadores. El duque Geoffrey, calculando que también tendría muchos beneficios, vino con una compañía de mercenarios para unirse al joven rey. El rey Henry II vino al sur para mediar entre sus hijos, pero nadie le prestó atención. Según Giraldus, en realidad el rey Henry II eligió tolerar la situación por el momento, siempre que sus hijos no se unieran contra él. Capítulo 112. Padre, debería descansar en la tienda. Podría enfermarse si continúa así. Eric suspiró mientras hablaba.
Gestionar al padre Pierre no era tarea fácil. Todos los días arrastraba su burro recorriendo todas partes, además de los numerosos fieles que lo seguían. La tarea de Ei era vigilar que no causaran problemas. Ah, Sirey. Te estaba esperando. Viniste en el momento perfecto. Pierre agitó las manos. Padre. Ya le he dicho varias veces que aún no he recibido oficialmente la orden de caballería. Tenía algo que decirte. No, definitivamente lo sabía hasta hace un momento. El sacerdote miró al vacío. Definitivamente tenía algo que decir. Ah. Sí, eso era. ¿De qué se trata? Escuché que los habitantes locales están muy descontentos por esos vales militares que creó el príncipe. Dijo el padre Pierre. Señaló a los fieles a su alrededor. Los habitantes que vinieron a orar ante la Santa Cruz dijeron eso. Que no pueden confiar en esos pedazos de papel. No podemos culparlos. Somos extranjeros que vinimos desde el lejano Levante. Eric se encogió de hombros. ¿Cuánta gente creería aunque digamos que pagaremos dinero después? Honestamente, me sorprende más que haya gente que los acepte. No esperaba que Cyril también dijera eso. Pierre se sonrojó. Volvió a agitar las manos. El príncipe es alguien enviado por Cristo para salvar no solo Jerusalén sino todo el mundo cristiano. El Señor me lo reveló a través de la Santa Cruz. Ah, sí. Eric se rascó la cabeza. He escuchado eso muchas veces, pero no veo qué relación tiene con este asunto. ¿Que no ves qué relación tiene? ¿Tengo que explicarte incluso algo tan obvio? Pierre chasqueó la lengua. Vamos, piénsalo. El príncipe vino hasta aquí para cumplir la voluntad de Cristo, ¿no es así? Sí, es correcto. Y, debido a que el barco con los fondos no llegó, fue difícil conseguir alimentos. Esta es definitivamente una señal enviada por el Señor. ¿Qué tipo de señal? El Señor dio a los habitantes locales la oportunidad de participar en una historia gloriosa. Cuando gritó, el burro a su lado levantó ligeramente la cabeza y luego la bajó de nuevo. Las nalgas del burro no tenían pelo, mostrando claramente la carne blanca. El príncipe creó vales militares que después se cambiarían por dinero. Usar esto sería como ayudar al príncipe y al ejército de Jerusalén, ¿no es así lo que digo? No parece estar equivocado. Ei respondió rascándose la cabeza. Era extrañamente persuasivo para desecharlo como meras tonterías. Continúe hablando. Entonces usar los vales militares es la forma más fácil y rápida de cumplir la voluntad del Señor. El padre Pierre sacó un pedazo de papel de su bolsillo. ¿No es esto una prueba para reducir el sufrimiento en el purgatorio e ir al cielo? Esto mismo es como un certificado de garantía. Los vales militares son prueba de ayudar a Jerusalén. Suena plausible. No es simplemente plausible. Esta es la voluntad de Cristo. En todas las cosas del mundo está contenida su voluntad. Gritó el padre Pierre. Ya se había reunido gente a su alrededor. Fieles que habían acompañado desde París. Hasta aquellos que se unieron desde Italia y varias partes de Francia. También se reunieron soldados y caballeros. Que el barco con monedas de oro no llegara también fue voluntad del Señor. Hundió el barco para dar a más personas la oportunidad de salvación. Jadeó. Ahora incluso los campesinos más comunes pueden contribuir a la guerra santa, ¿cómo no va a ser este el plan del Santísimo? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Los reunidos asintieron y conversaron. Se extendió el murmullo de sus conversaciones. Sí, ¿no era extraño que el príncipe pensara tan rápidamente en los vales militares? También podría haber simplemente requisado. Lo sabía desde el principio. Recibió una revelación. Vamos, Sirey. Ve rápido y dile al príncipe lo que dije. Él ya lo sabrá. Solo estaba esperando que yo hablara primero. El príncipe fue al campamento del joven rey Henry. Pero se lo diré tan pronto como regrese. Eric suspiró y miró alrededor. No podía echar agua fría sobre este ambiente. Bueno, lo bueno es bueno. Me pregunto qué dirá cuando escuche esta noticia. Eric se encogió de hombros y se alejó. Ya había comenzado un nuevo servicio frente a la Santa Cruz. Con el tiempo se reunía cada vez más gente. Oh, Señor. Nos arrojamos a tus pies llorando, completamente en tu gloria y bendición.
Su habilidad con la espada es mejor de lo esperado. Sería bueno tener la oportunidad de enfrentarnos en un torneo más adelante. No lo sé. No creo que enfrentar a Sir Marshall sea una buena elección. Respondí mirando a Marshall. La mano que sostenía la espada temblaba. ¿Cuánta gente podría tener esta experiencia? Un duelo con el mejor caballero de Inglaterra. Incluso maximizando mi sexto sentido no era fácil. Solo podía defender a duras penas. Era imposible cambiar al ataque. Las hojas chocaron en el aire. Cada vez, vibraciones chirriantes sacudían mi mano. Miré a Marshall. Está conteniendo su fuerza. No es para insultarlo, príncipe. Solo quería confirmar su habilidad. Bajó la espada. ¿Qué tal si dejamos hasta aquí por hoy? Habrá otra oportunidad para decidir el resultado. Sonrió. No puedo lastimar al huésped de su majestad. Eso es un alivio. Yo tampoco quería lastimar al caballero de su majestad. Yo también respondí sonriendo. En las llanuras circundantes, caballeros y soldados estaban sentados mirándonos. El joven Henry me invitó antes de la reunión con Richard. A mí y a Ruark. Los miembros de la Orden de Caballeros y del Sepulcro de Jerusalén entraron al interior de las tiendas guiados por Marshall. ¿Sir Marshall ha luchado también desde la infancia? Mi madre solía decir. Marshall se encogió de hombros. Que jugaba con espadas incluso encima de una catapulta. ¿Encima de una catapulta? Cuando era niño, el rey Stephen sitió el castillo de nuestra familia. Fui enviado como rehén durante las negociaciones de tregua. Marshall asintió. Se detuvo y sonrió ampliamente. Pero las negociaciones eran en realidad un engaño de mi padre para ganar tiempo. Cuando el rey Stephen se enteró más tarde, se enfureció y me puso encima de la catapulta. Para que la gente en las murallas también pudiera ver. Dicen que incluso entonces yo estaba jugando con una espada de madera. Sin saber qué estaba pasando a mi alrededor. ¿Y qué pasó? Mi padre le gritó al rey Stephen. Mata cuanto quieras. Aún tengo el martillo y el yunque para hacer mejores hijos. Ruark soltó una carcajada. Agitó la mano hacia Marshall. Ah, perdón. Martillo y yunque. Esa es una metáfora que me gusta. Tendré que usarla después. Por supuesto. Pero la situación de tener un hijo encima de una catapulta no es común. Marshall también sonrió levemente. Me miró de nuevo. Escuché que la madre del príncipe, Sibila, se volvió a casar con Guy de Lusignan. Sí, así es. Guy. El primer tipo que tendré que arreglar cuando regrese a Jerusalén. Hace 10 años yo era un caballero que servía a la reina Eleanor. Un día, Guy atacó a la reina en un bosque del sur de Aquitania. Dijo Marshall. Su tono era frío, diferente al de antes. Mi tío, el conde de Salisbury, perdió la vida ese día. Atacaron a ese hombre desde atrás sin que llevara armadura. Fue un acto cobarde contrario a la caballería. Ese tipo hizo lo mismo en Jerusalén. Sedujo a los templarios para cometer actos malvados. Dije. No le importó poner en peligro el reino de Jerusalén mientras trataba de obstruirme. Miré a Marshall. Me está tanteando. ¿Está tratando de confirmar qué tipo de persona soy? Asintió. También escuché esa noticia. Una vez quise unirme a los templarios. Continuó hablando. Lo más importante para un caballero es la caballería y la lealtad hacia su señor. Lo demás es innecesario. Yo también pienso así. Miré a Marshall. Sirvió a un total de 5 reyes de Inglaterra. ¿Debería llamarlo la encarnación de la caballería y la lealtad? Características que solo podrían existir en esta época. Entonces yo también quisiera preguntarle honestamente a Sir Marshall. ¿Qué piensa de esta guerra? Cerró la boca por un momento. Pasamos a los soldados y entramos profundamente en el campamento. Se podría decir que es una guerra sin sentido. Quien inició esta guerra fue finalmente Su Majestad Henry II. Marshall abrió la boca. Su Majestad el joven Henry fue despojado de los derechos que debería disfrutar como rey. Por eso está tan obsesionado con arrebatar los territorios de sus hermanos. Y también hay gente que lo incita desde el lado. Dije. Representativamente Geoffrey y Bertrand. Primero Geoffrey, hermano del joven Henry y Richard.
Como duque de Bretaña, podía obtener más beneficios si sus hermanos peleaban. ¿Y el trovador Bertrand? Como trovador y guerrero noble, era uno de los allegados del joven Henry. Superficialmente, un vasallo lleno de lealtad. Pero yo conocía la verdad. En realidad, él fue quien diseñó esta guerra. Un hombre que esparce rumores falsos y trama toda clase de conspiraciones. Cuando jugaba como personaje inglés, Sir William Marshall era el objetivo de reclutamiento número 1, Bertrand era el objetivo de eliminación número 1. Si la guerra continúa, todos no podrán evitar la muerte. Dije. Yo sabía mejor que nadie cuál sería el final de cada uno. El joven rey Henry y Geoffrey morirán de enfermedad, Richard peleará con su padre, ganará y se convertirá en rey. Pero después de ir a las cruzadas, perderá la vida de manera insignificante. Continué hablando. Después, John, hermano de Richard, heredará el trono. Pero no se convertirá en un rey muy distinguido. Marshall se detuvo y me miró. Siguió un breve silencio. ¿El señor le dijo eso? ¿Que ese es el destino predeterminado? Le hablé de un futuro posible. Se puede cambiar de cualquier manera. Dije. Las cosas que he cambiado hasta ahora son incontables. Inmediatamente el Imperio Romano de Oriente y las ciudades italianas. Hasta el Reino de Jerusalén. Vine personalmente aquí para cambiar ese destino. Entonces tendría que persuadir primero a Su Majestad Henry II. Pero no será fácil. Dijo Marshall. Un león nunca entrega sus garras. Entonces tendremos que hacer que las entregue. Respondí sonriendo. ¿Cómo hacer que Henry II renuncie al poder? Negué con la cabeza. Primero tendré que detener esta guerra. Finalmente llegamos a la tienda central. Una tienda de tamaño gigantesco como un circo. Al entrar, un calor cálido nos envolvió. El hombre sentado en el centro. El joven Henry se levantó y me recibió. Bienvenido. Estaba esperando que viniera el príncipe. Agradezco la hospitalidad, Majestad. Respondí sonriendo. Vamos paso a paso. Tenía muchas cosas de las que quería hablar con Su Majestad hoy. Explicación adicional. En la historia original, William Marshall se unió a los templarios después de la muerte del joven rey Henry según su testamento pidiendo que cumpliera el voto de la cruz en su lugar, y luchó en el reino de Jerusalén. No hay muchos registros sobre la época de Marshall en Levante, lo que se presume se debe a la prohibición de jactarse, una de las reglas de los templarios. A través de algunos registros sabemos que William pasó 2 años en la región de Levante, Siria, y que allí mostró logros y generosidad que a otros les tomó 7 años conseguir. William Marshall regresó a Inglaterra en 1187 cuando la salud de Henry II se deterioró. Si el regreso se hubiera retrasado más, William Marshall también podría haber participado en la batalla de Hattin como templario y perdido la vida. Capítulo 113. Realmente son historias magníficas. Todo lo que uno cuenta sobre sí mismo tiende a ser exagerado. Dije sonriendo. El aire dentro de la tienda era sofocante. En el centro, bufones bailaban y hacían trucos, y por todas partes circulaban copas de vino y comida. Él estaba ebrio o dormido con la cabeza apoyada en la mesa. Ruark. No está tan ebrio como pensé. Lo vi gritando y bebiendo con otros nobles. ¿Acaso están compitiendo en beber? Entonces continuaré contando. Seguí con la historia. Desde Eilat hasta Jerusalén. Constantinopla y Hama. Italia, y ahora hasta esta tierra de Aquitania y Francia. Entonces esos sarracenos ayudaron al príncipe. Los asesinos también creen en el Islam, pero no se llevan bien con los sunitas. Más bien son como enemigos. Como la relación entre la Iglesia oriental y occidental no es buena. Su Majestad tiene razón. Sonreí levemente mirando al hombre frente a mí. El joven rey Henry. ¿Es la segunda vez que nos encontramos? En realidad no era una figura tan conocida como Richard. Vivió toda su vida bajo la sombra de su padre y murió enfermo. Podría decirse que tuvo un destino similar al de Alexios del Imperio Romano de Oriente. Mientras más continuaba mi historia, más crecía su envidia. Envidia hacia mí. Yo también siempre quise participar en las cruzadas. Ya he tomado el juramento de la cruz.
Solo por el deber de ser rey, así, maldición. Gritó frustrado. Todos en la tienda nos miraron en silencio. Cuando el joven Henry agitó la mano como si estuviera bien, el ambiente volvió a la normalidad. Perdón, príncipe. Está mal, maldita tartamudez no se puede arreglar. Suspiró. A diferencia del príncipe, yo he vivido toda mi vida siguiendo las órdenes de mi padre. ¿A dónde ir y qué aprender? Todo siguiendo las órdenes de mi padre. Añadió. El príncipe no sabrá cómo se siente eso. Sentí la ira fluyendo por su cuerpo. Lo miré sin decir nada. Sin importar qué dijera, sonaría a lástima. No sabía que el deseo de poder de Henry II era tanto. Controlando y manipulando a su hijo así. ¿Cómo se sentiría vivir toda la vida bajo la vigilancia y permiso del padre? Especialmente cuando sus hermanos menores viven más como verdaderos señores. No es sorprendente que se obsesionara con los torneos de caballería. Como un heredero de chaebol frustrado manejando un equipo de fútbol profesional. El príncipe está luchando contra infieles por el destino de la Santa Jerusalén, mientras yo estoy aquí peleando con mi hermano. Dijo el joven Henry. Me siento como una marioneta que se mueve como otros la agitan. Todos tratan de usar a todos. Asentí. Pero siempre hay opciones. ¿Qué quiere decir? La opción de no convertirse en marioneta. Dije. Yo también siempre tuve opciones. El siglo XXI donde vivía originalmente. Y también aquí en el siglo XII. Podría haber estado acostado en el Palacio Real temblando de miedo. O huir lo más lejos posible de Jerusalén. Entonces no habría tenido que correr arriesgando mi vida por todos lados. Pero tomé una decisión. Una decisión que tomé yo mismo, no alguien más. Miré al joven Henry. Lo que quería el joven Henry era simple. Escapar de la interferencia y control de su padre para convertirse en un verdadero rey. Lo que su majestad desea no es convertirse en el verdadero rey de Inglaterra. Eso. Su rostro se enrojeció. Era una reacción confundida sobre si mis palabras eran un insulto o no. Pronto suspiró. Las palabras del príncipe no están equivocadas. Aún no soy un verdadero rey. Puedo ayudar a su majestad a convertirse en un verdadero rey. Pero para eso, primero debemos detener esta guerra. Dije. Para eso, su majestad debe actuar personalmente. Liderar la situación como hermano mayor. ¿Qué significa eso? Pronto aparecerán quienes quieran impedir esta reunión. Probablemente aquellos que no desean la paz. Miré a Geoffrey sentado frente a mí. Él inclinaba su copa de vino mirándonos ocasionalmente. Probablemente ese tipo estará al frente. Sus beneficios aumentarán si sus hermanos mayores siguen peleando. ¿Qué conspiración tramará ese tipo? Recordé los eventos que había visto en Last Crusaders. Y las conspiraciones y rebeliones que ocurrieron en la historia real. Terminando mis pensamientos, me incliné hacia adelante. Le explicaré brevemente qué va a pasar. Primero empezarán con Sir William Marshall. Y entonces. El joven Henry escuchó mis palabras en silencio. Cuando terminé de hablar, lentamente abrió la boca. El príncipe habla con mucha confianza. Porque son cosas que ya he visto. Respondí sonriendo. La política al final era política. También la había visto hasta el cansancio en Last Crusaders. Se escucharon risas alrededor. Se me olvidaba mencionar algo. El joven Henry sacó algo de su pecho. Una carta con el sello de un anillo rojo. Ese es un escudo familiar. Mi madre envió una carta al príncipe. ¿Su madre? La madre del joven Henry y Richard. Eleanor de Aquitania. ¿Esa mujer me envió una carta? A la mañana siguiente. Descansé con Eik en la llanura junto al campamento. Eik fruncía el ceño continuamente por la resaca. ¿No estaba encarcelada la reina Eleanor? Sin importar cuán estricta sea la vigilancia, no sería difícil enviar unas cartas en secreto. Miré la carta en mi mano. Oraciones en caligrafía elegante. El contenido era simple. Dejen de pelear entre hermanos y ayuden al príncipe Baldwin a llegar a Inglaterra de manera segura. Eik habló.
¿Pero por qué la reina Eleanor envió esta carta también al príncipe? No es su hijo. Eso es simple. Quiere informarme de su propósito. Respondí sonriendo. La reina Eleanor también se dio cuenta de por qué vine aquí. Parece que quiere usar mi ayuda para liberarse. Para mí tampoco son malas condiciones. Como era de esperarse de la heroína que dominó Europa. La única heredera del ducado de Aquitania. Reina de Inglaterra que se divorció de Luis VII de Francia y se volvió a casar con Henry II, y la única reina que participó en las cruzadas. Incluso después de que sus hijos se convirtieron en reyes de Inglaterra, ella ejerció una influencia tremenda. En el juego también tenía estadísticas y habilidades muy altas. Todos estos nobles reales son overpowered. Dice abiertamente que me ayudará. El joven Henry y Richard tampoco podrán ignorar la opinión de su madre. Dije. Especialmente Richard dependía más de Eleanor que los otros hermanos. Si voy a Inglaterra y ayudo a liberar a Eleanor, ella enviará a sus hijos a las cruzadas. Todos tratan de usar al príncipe. Yo también soy igual. Si todos obtienen algo, no son malas condiciones. Respondí. Recordé la conversación que tuve anoche con el joven Henry. Para obtener beneficios, primero debo cuidar los beneficios de otros. Si solo pensaba en mis propios beneficios, no podría obtener nada. Dar y recibir. El joven Henry quería poder real. Richard quería la liberación de su madre Eleanor y una tregua. Estos dos me seguirían a las cruzadas si los ayudara. Pero lo que Geoffrey quería era arrebatar los territorios de sus hermanos. Esto tenía que impedirlo de alguna manera. Si yo fuera Geoffrey o Bertrand, ¿cómo actuaría? Si quisiera impedir el acuerdo de paz y continuar la guerra, ¿cómo están los movimientos del lado de Geoffrey y Bertrand? Hasta ahora no hay movimientos particulares. Obtuvimos información de que varias compañías de mercenarios se disolvieron. ¿Las compañías de mercenarios se disolvieron? ¿Cuándo la guerra ni siquiera ha terminado? Me toqué la barbilla. Sentí algo sospechoso. Disolver y reunir mercenarios es común incluso durante la guerra. Por si acaso, asigna más gente. Confirma también a dónde fueron los mercenarios disueltos. Tal vez. ¿Sí? Creo que necesito verificarlo personalmente. Entonces iré a preparar armadura y caballeros. No, la gente no debe saber que salí del campamento. Quiero salir con el menor número posible. Miré a Abe. Cuando lo miré fijamente, se sobresaltó. ¿Por qué me mira así? Casualmente tienes un físico similar al mío. Tengo algo que pedirte. Dije sonriendo. No te preocupes, no es algo difícil. Solo tienes que usar mi armadura y casco. Puedes hacer eso, ¿verdad? Usar la armadura y casco del príncipe. Gritó abriendo los ojos. Al mismo tiempo, campamento del joven Henry. Que Sir Marshall haya cometido tal acto. Esto es claramente una acusación falsa. Estamos en guerra. Guerra. ¿Cuándo tuvo Sir Marshall tiempo para hacer tal cosa? El testimonio es seguro. ¿No salieron ya varios trovadores? El rumor ya se extendió de manera incontrolable. Además, es un rumor que se extendió antes de que comenzara esta guerra. Dicen que el rumor circula desde París hasta Londres al otro lado del mar. De entrada, Sir Marshall claramente recibió órdenes del duque Richard. Si no fuera así, ¿cómo podría un caballero cometer tal acto malvado ante el enemigo? Entonces lo que ustedes dicen es, dijo el joven Henry. Todos los que gritaban y vociferaban cerraron la boca como si hubieran hecho una promesa. ¿Que Sir Marshall cometió adulterio con mi esposa? Según los rumores, antes de que estallara la guerra, varios poetas y caballeros del palacio lo vieron. ¿Que Sir Marshall? Un hombre carraspeó. Entraba y salía de los aposentos de la reina. Por supuesto, son solo rumores. Pero no se puede ignorar que hay tantos testigos. Interesante afirmación. Marshall, ¿qué piensas? Es una calumnia absurda, Majestad. Marshall habló con el rostro completamente rojo. Cuando miró alrededor, todos evitaron su mirada. Incluso aquellos que lo habían criticado hasta hace un momento no podían mirarlo a los ojos. Marshall miró al joven Henry. Majestad. He servido a su majestad durante las últimas décadas. También fui yo quien realizó su ceremonia de investidura como caballero.
dijo. Nunca he descuidado mis deberes y responsabilidades ni una sola vez. Si es su majestad y nadie más, confío en que me creerá. Añadió mirando a los presentes. Pero si su majestad no puede confiar en mí, probaré mi inocencia mediante duelo. Me enfrentaré a cualquier oponente en duelo. Nadie desconocía el significado de sus palabras. Probaría su inocencia mediante duelo. Eso significaba que lucharía directamente contra los calumniadores o sus representantes para probar su inocencia. Aún no había nadie que abriera la boca. Un pesado silencio fluyó por la tienda. ¿Hay alguien aquí que se enfrente directamente a Sir Marshall? Parece que el duelo será difícil. Pero majestad. Yo nunca cometí tal acto malvado. Este asunto puede tener una gran influencia negativa en la reputación de su majestad. Debe cortarse cuando las raíces aún no son profundas. Los hombres volvieron a soltar palabras. Las palabras de Marshall fueron rápidamente silenciadas. En un momento fugaz, Marshall se dio cuenta de algo. El joven rey Henry le había guiñado un ojo. Al ver esto, Marshall cerró la boca. El joven rey miró alrededor y dijo: Quien tenga opiniones puede hablar cómodamente. Quiero escuchar las opiniones de todos. Dijo. El escriba registrará cada palabra de todos sin omitir nada. Marshall miró a su señor. El joven rey ya no tartamudeaba. Información adicional. En la historia real, William Marshall sufrió rumores de haber cometido adulterio con la reina del joven rey Henry, y por esto tuvo que vivir como caballero errante por un tiempo. Sus compañeros cavaron la trampa que vimos antes, y con calumnias y difamaciones separaron la relación afectuosa que tanto el señor, joven rey Henry, como William Marshall mantenían entre sí, y finalmente lo arruinaron. Capítulo 114. Los rastros se cortan aquí. Si nos acercamos un poco más, creo que podríamos saber. Bajé la rama que tenía en la mano. El bosque estaba lleno de árboles. Robles, castaños y fresnos. Las ramas y hojas impedían ver claramente hacia adelante. Enviaré más exploradores. Marshall se bajó del caballo mientras hablaba. Si tenemos suerte, los encontraremos inmediatamente. Si no tenemos suerte, solo podremos saberlo después de que ataquen el pueblo. Dije. Segundo día desde que dejamos el campamento del joven Henry. Estábamos persiguiendo a la compañía de mercenarios enviada por Geoffrey. ¿Realmente está seguro de que la compañía de mercenarios atacará el pueblo? Preguntó Marshall. Sin importar cuánto, que el duque Geoffrey queme pueblos del rey Henry para impedir un acuerdo de paz. Esto es absurdo. ¿No trataron ya de expulsarlo? Acusándolo de adulterio. Dije. Le había contado al joven Henry lo que iba a pasar. Primero, acusar falsamente a William Marshall de adulterio con la reina. Esto también pasó en la historia original. Lo siguiente que probablemente harían sería plantar banderas falsas. Usar a sus subordinados para hacer parecer que Richard atacó pueblos del joven Henry. Así no tendrían más remedio que continuar la guerra. La disolución de las compañías de mercenarios también debía ser una mentira para enviarlos a otro lugar. El grupo de mercenarios continuó marchando hacia el sur incluso después de dejar el campamento. Su Majestad no habría creído esos rumores falsos. Dijera yo algo o no. ¿Quién sabe? Respondí sonriendo. En la historia original, el joven Henry finalmente expulsa a Marshall. William Marshall regresa años después de vivir como caballero errante. Pero ahora era diferente. Marshall fingió ser expulsado y se encargó de perseguir a los mercenarios conmigo. No podía no creer cuando las cosas que dije se hicieron realidad tal como las describí. Marshall dijo. ¿Qué tal si regresamos y planteamos este problema formalmente? Si no encontramos a los mercenarios, al final no podremos hacer nada. Para eso necesitaríamos evidencia sólida. No hay evidencia más sólida que los mercenarios de Geoffrey atacando un pueblo. Negué con la cabeza. Para detener la guerra, tenía que revelar a todos lo que había hecho Geoffrey. Para eso, necesitaba evidencia irrefutable, como cuando capturé a los templarios. Entonces tenemos que encontrarlos rápido. Pronto se darán cuenta de que el príncipe no está en el campamento. No tenemos más remedio que confiar en él. Dejé el campamento llevando solo unos pocos caballeros.
A estas horas Aid debe estar usando mi casco y armadura. No durará mucho. Si sigue usando solo el casco, eventualmente sospecharán. No será fácil atacar a los mercenarios justo cuando ataquen el pueblo. Dijo Marshall. También faltan muchos caballeros. No se me ocurre ninguna buena estrategia. ¿Sería bueno si tuviéramos algún cebo para atraer a esos tipos? Miré alrededor. Por ahora concentrémonos en encontrarlos. Pensar en cómo luchar puede esperar. Los rastros de la compañía de mercenarios eran débiles. Incluso maximizando mi sexto sentido, apenas se sentían. Dije. Si no los encontramos a tiempo, solo quedarán cenizas. Esos tipos quemarán el pueblo e inmediatamente se irán. Honestamente, es difícil de creer que hayamos seguido rastros hasta aquí. Marshall sonrió levemente. Es muy bueno encontrando rastros. Digamos que es instinto de cazador. El sexto sentido es así. Es bastante útil cuando se persigue algo invisible. Mientras usaba mi sexto sentido, sentí algo. Tensión, excitación. Cientos de figuras se acercaban hacia nosotros. Sin tiempo para pensar, agité el puño en el aire. Todos prepárense para el enemigo. Tomen las armas. Los caballeros de Jerusalén tomaron espadas y escudos como si estuvieran acostumbrados. Los caballos relincharon y levantaron las patas delanteras. Los subordinados de Marshall también se confundieron momentáneamente antes de tomar las armas. ¿Por qué, príncipe? Alguien se acerca. Parece que son más de 200. Dije mientras me ponía el casco. ¿Son los mercenarios que perseguíamos? Podrían haber notado la persecución y atacar primero. Se escuchó el crujido de la hierba y el sonido del hierro rozando árboles. Todos los caballeros voltearon hacia donde venía el sonido. Aire frío rozó la piel. Ahora podía sentir al enemigo incluso sin el sexto sentido. Hay muchos bandidos en los bosques cercanos. Especialmente aumentaron después de que comenzó la guerra. William se subió al caballo mientras hablaba. Normalmente andan en grupos de decenas, pero 200. Son demasiados para ser bandidos. Ya es demasiado tarde para salir del bosque. Miré hacia atrás. Los caballeros míos y de Marshall sumaban unos 70. En las llanuras serían una fuerza abrumadora, pero en este bosque estrecho los caballos no podían maniobrar correctamente. Sin importar cuánta armadura llevaran, luchar desmontados no era fácil. En unas decenas de minutos se agotarán y caerán. Incluso la cota de malla, no la armadura de placas, era demasiado pesada para luchar durante mucho tiempo. Siguió el silencio. Solo se escuchaba continuamente el sonido de moverse entre los arbustos. El sonido se acercaba gradualmente y pájaros asustados comenzaron a volar uno por uno. Y el enemigo se mostró. Garrotes y hachas de mano. Arcos y ganchos de hierro. Hombres robustos aparecieron. Se detuvieron frente a nosotros con algunos árboles de por medio. ¿Mercenarios? Para ser mercenarios, su armamento parecía pobre. Pero los mercenarios no tenían armamento unificado desde el principio. Con solo una hoz o una espada oxidada se podía ser mercenario. ¿Qué clase de tipos son? Revelen su identidad. Marshall corrió hacia adelante con una lanza gritando. Sorprendidos por su ímpetu, los enemigos retrocedieron dudando. Todos los caballeros miraron al frente esperando órdenes. Una palabra. Con solo una palabra se lanzarían hacia el enemigo. Si no revelan su identidad ahora mismo, los consideraré enemigos. Este humilde ser saluda al noble Sir William Marshall. Un hombre se adelantó hablando. Apariencia de principios a mediados de los 40. Físico robusto y bigote largo. Parecía tener más carisma comparado con los otros. Debe ser el jefe. El hombre tenía un arco largo en la mano. Marshall le preguntó. ¿Me conoces? Una vez serví como arquero bajo el joven rey Henry. Fue hace algunos años. Antes de la guerra y la peste. Caminé hacia adelante. Creo que entiendo quiénes son estos. Ustedes son una banda de bandidos. ¿No es así? Estos eran personas familiarizadas con estas montañas. Si fueran mercenarios, no habrían podido acercarse tan rápido a través de los arbustos. No somos una banda de bandidos que anda saqueando pueblos.
dijo el hombre. Sus ojos ardían intensamente. Se sentía ira fluyendo por todo su cuerpo. ¿No son bandidos? Cientos de hombres armados viviendo en las montañas. Sin importar cómo lo vea, es sospechoso. Somos sobrevivientes. Durante los últimos años, con la peste y la guerra continuas, muchos pueblos ardieron. Incontablemente muchos. El hombre pausó momentáneamente. Niños y personas perdieron la vida. Además tuvimos que pagar impuestos para la guerra. Así que no pudiendo soportar más, huimos a este bosque. Continuó su explicación. Definitivamente no era una banda de bandidos común. Recolectaban y vendían frutas y hierbas, cazaban e incluso tenían muertos. Y cobrábamos una pequeña tarifa de paso a los comerciantes que pasaban. Nunca quitamos la vida a otros arbitrariamente. Pero este bosque pertenece a la Casa Real Inglesa y a su Majestad. Dijo Marshall. Aún tenía la lanza agarrada en su mano. Sin importar cuán lamentable sea su situación, ocupar arbitrariamente el bosque sagrado y saquear comerciantes es un crimen. No hay excusa. La atmósfera que se había relajado gradualmente se tensó de nuevo. Caballeros y hombres se miraron unos a otros con armas en mano. Sir Marshall. No tenemos tiempo para luchar aquí. Me adelanté y le hablé al hombre. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Caen, honorable señor. Caen. Es un nombre poco común. Es un nombre que tomé de mi pueblo natal, Caen. Lo uso en lugar de mi nombre anterior. Dijo. Se sentía una amargura difícil de explicar. Parece tener alguna historia. Todo lo que dijo el hombre era verdad. Peste y guerra. Personas que huyeron al bosque con sus familias para sobrevivir. Que aún no fueran sometidos debe ser gracias a la guerra. No habría habido recursos para enviar fuerzas de pacificación hasta este bosque. Cuando la guerra terminara, estos eventualmente serían sometidos. Me llamo Baldwin de la Casa Real de Jerusalén. Vine a detener la guerra que ocurre aquí. Al escuchar mis palabras, Caen inclinó la cabeza. Saludo al noble señor que viene de la gloriosa Santa Jerusalén. Los hombres detrás también inclinaron torpemente la cabeza. Escuché muchas historias sobre el príncipe. Dicen que el ejército de Jerusalén salvó pueblos atacados por mercenarios. Todas las historias que escuchaste son ciertas. Negué con la cabeza. Pero lo importante ahora no es esto. Si viven en este bosque, habrían visto a los mercenarios. Anoche o esta mañana una compañía de mercenarios pasó por este bosque. Si eres de aquí, debes haberlos visto. Esta mañana un grupo pasó por este bosque. Caen levantó el dedo señalando un lado del bosque. Vinieron rodeando por el oeste y salieron por allá. Ya veo. Tengo una pregunta más. Lo miré. No sabía que podía mentir con cara tan tranquila. ¿Por qué me estás mintiendo? Caen me miró con expresión sorprendida. Se arrodilló frente a mí. Nunca tuve intención de faltar el respeto al noble señor. Solo entre las historias sobre el príncipe, verdad y mentira. Así que querías probarme. Como la situación es urgente, lo pasaré por alto. Dije sonriendo. Entonces, ¿hacia qué dirección fueron realmente? Por allá. Dirección este del bosque. Asentí. Si fue esta mañana, pronto podremos alcanzarlos. Miré a los hombres. Armamento mejor de lo esperado. Además, su espíritu de lucha no era malo. ¿No te interesa recibir perdón por tus pecados? ¿Qué? ¿Recibir perdón por los pecados? ¿Qué significa eso? No sería una mala propuesta para ustedes. Pregunté sonriendo. Entonces algo cruzó mi mente como un rayo. El mejor cebo para atraer a los mercenarios. Ah, ¿y tienen algo de dinero? Campamento del joven Henry. ¿No hay nadie que sospeche que se fueron los mercenarios? Aún no. Incluso si sospechan, no podrán decirlo abiertamente. Dijo Bertrand. Mordió una pata de pollo mientras miraba a Geoffrey. En una situación donde incluso ese gran Marshall fue expulsado, ¿quién se atrevería a hablar libremente? Las cosas van demasiado bien. Sin importar cómo lo piense, me preocupa. Dijo Geoffrey. Marshall ha protegido a mi hermano desde que era niño. Incluso le dio la investidura de caballero. Un simple caballero, no el rey de Inglaterra ni el rey de Francia.
añadió. Pero expulsó a Marshall tan casualmente. Como el duque también está casado, debe saberlo. Bertrand soltó una carcajada. Jugó goteó sobre su ropa. No hay nada más aterrador que saber que otro hombre abrazó a tu esposa. Es como un huevo podrido negro que no puedes olvidar de la memoria. ¿No son así todos los poemas populares? Dijo. Las mujeres se acuestan secretamente con sacerdotes y consiguen nuevos amantes mientras sus esposos van a las cruzadas. ¿Qué hay más aterrador que no poder dejar tu linaje? Geoffrey también dijo riendo. Se esfuerzan desesperadamente por dejar esta sangre maldita. ¿Sangre maldita? ¿Dónde hay sangre más noble que la que corre por las venas del duque? Deja la adulación, Bertrand. La sangre de nuestra familia está maldita. Gruñó. Nuestro linaje no puede amarse entre sí. Hermano contra hermano, hijo contra padre, esposa contra esposo, nacimos para luchar a muerte. Esposa y esposo no parecen ser del mismo linaje. Al final es el mismo linaje. Geoffrey soltó una carcajada. Mi querida madre se divorció del rey de Francia usando el incesto como excusa. Pero mi padre no está más emparentado con mi madre por sangre. Si su santidad el Papa lo permitió, no puede ser incesto. Sí, no sería incesto hasta que su santidad reconozca el incesto. Siguió el silencio. Geoffrey volvió a abrir la boca. Cuando lleguen noticias del ataque, prepárate para moverte inmediatamente. No podemos dar tiempo a mi hermano para recuperar la cordura. Por supuesto, duque. Dijo Bertrand. Ya bastantes nobles se han puesto del lado del duque. Sin Marshall, ya no habrá nadie que interfiera con el duque. Sí, así será. Y recuerda esto, Bertrand. Dijo Geoffrey. Caminó y se paró frente a Bertrand. Que tú y yo estamos en el mismo barco. Si tienes pensamientos extraños, añadió. Tendrás que escribir poesía con la lengua cortada. Capítulo 115. Maldita sea, está lloviendo. ¿Por qué tiene que ser precisamente hoy? De todos modos no hay tropas en el pueblo. Tampoco muchos hombres. Los exploradores lo confirmaron ayer. No me gusta luchar cuando llueve así. Los hombres en la colina conversaban. Espadas, martillos y hachas. El agua de lluvia goteaba por el acero. Ni siquiera podremos prender fuego a los edificios. Aún así, podríamos atrapar unas vírgenes y divertirnos. ¿No recuerdas lo que dijo el capitán? Hoy no hay tiempo para holgazanear. Dijo un hombre calvo y corpulento. Tampoco veremos el espectáculo de ti agitando tu pequeño palito por ahí. Los hombres se echaron a reír. Eran mercenarios. Segundos y terceros hijos de familias sin herencias que legar. Hasta aquellos que huyeron por no poder soportar los impuestos cada vez más pesados. El trabajo de mercenario requería arriesgar la vida, pero los ingresos eran jugosos. Si sobrevivían unos años, era posible comprar tierra y formar una familia. Pero también había quienes quedaban atrapados en la locura de la guerra. La euforía que se sentía al blandir la espada y escapar apenas de la muerte. Eso no se podía obtener con ningún trabajo agrícola. Dejen de charlar y muévanse rápido. No hay tiempo que perder. Capitán. ¿Por qué tanta prisa? ¿Acaso alguien nos persigue? Marcarville. No te pago para que pienses. Gritó el capitán mercenario. Su grito resonó entre el sonido de la lluvia. No necesitan preocuparse. Cuando esto termine, no olviden que les daré unas monedas de oro a cada uno. ¿O hay alguien que no las quiera? Continuó hablando. Recuerden. Vinimos aquí bajo las órdenes del duque Richard. Necesitamos dejar algunos vivos. Cortarles la nariz bastaría. No, las orejas serían mejor. Cortar la nariz toma demasiado tiempo. Un hombre puso el hacha contra su propia nariz. La nariz tiene hueso, así que es difícil. Las orejas se cortan fácil. Las orejas también tienen hueso, idiota. En mi vida he escuchado una tontería así. ¿Qué hueso van a tener las orejas? Bajaron la colina acercándose al pueblo. Edificios viejos como pisoteados por un gigante los recibieron. Paredes hechas de madera y paja mezcladas con postes de madera pudriéndose. Solo la pequeña iglesia en la plaza era de piedra. Las gotas de lluvia caían mojando los edificios. Algo está raro. No hay ni una persona.
¿Habrá festival en el bosque? ¿Qué festival con esta lluvia? Murmuraron los mercenarios. El capitán frunció el ceño y preguntó. Marcarville. ¿No dijiste que ayer todo estaba normal? Hasta ayer al mediodía estaba lleno de gente. Había humo saliendo de las chimeneas. Continuaron entrando hacia la plaza. Algunos agarraron las armas y miraron alrededor. Pueblo vacío. Hasta la lluvia torrencial. Cualquiera podía darse cuenta de que algo estaba mal. Entonces alguien gritó. Miren ahí. Es oro. Es oro. ¿Qué? En el centro de la plaza había varias carretas. Monedas de oro, plata, marcos y dinares. Todo tipo de monedas llenaban las carretas. Los mercenarios sin excepción se lanzaron hacia las carretas. Yo las vi primero, malditos. Parece que ofrecieron tributo y huyeron. No esperaba esta suerte aquí. No pasó mucho antes de que comenzaran los puñetazos. Algunos aprovecharon para meter monedas en sus bolsillos. Todos cálmense. Repartiremos el botín después con calma. Estos estúpidos, gritó el capitán mercenario. Como sus subordinados no se calmaban, desenvainó la espada. Entonces la puerta de la iglesia, firmemente cerrada, se abrió lentamente. Pero ningún mercenario se dio cuenta. No me escuchan. Habrá tiempo suficiente después para repartir el botín, ga. El capitán mercenario se desplomó agarrándose el cuello. Una flecha larga había atravesado su cuello. Enemigo. Hombres salieron a borbotones del edificio de la iglesia. Blandieron hoces, martillos y hachas hacia los mercenarios reunidos frente a las carretas. No se asusten ni peleen. Frente a las carretas se convirtió instantáneamente en un caos. Sangre se mezcló con el barro formando espuma. Salgan. Salgan del pueblo. Algunos mercenarios astutos jadeando corrieron fuera de la plaza. Pero afuera nuevos enemigos los recibieron. Las formas de caballos y caballeros se veían borrosas entre la lluvia. Pronto resonó el sonido de cascos. Persigan a esos tipos. Capturen a todos sin excepción. Los que no puedan capturar vivos, mátenlos. Gritos y alaridos resonaron por todas partes. Cerré los ojos y me concentré. De todos modos, con la lluvia la visibilidad era corta. Sería mejor concentrarme en el sexto sentido. Entre la excitación y tensión se sentía miedo. Probablemente de los mercenarios. Aún hay muchos atrapados en la plaza. A través de la información que me dio Caen pude descubrir el pueblo que los mercenarios tenían como objetivo. Evacué a todos los habitantes del pueblo a la iglesia esta mañana. Esperé a que vinieran los mercenarios mientras preparaba tranquilamente la trampa. Carretas llenas de dinero. ¿Cuántos mercenarios podrían pasar de largo viendo esto? Probablemente incluso los caballeros perderían la razón y se lanzarían. Llené las carretas con dinero prestado de Caen. Las monedas solo están arriba, abajo de las carretas hay paja. De todos modos, cuando se dieran cuenta ya sería demasiado tarde. El dinero era un cebo apetitoso para mantener a los mercenarios atrapados en la plaza. Lo que quedaba era expulsar a los mercenarios del pueblo y perseguirlos. Los subordinados de Caen también tienen buena puntería con el arco para ser bandidos. Dijo Marshall. Se puso el casco. No es fácil acertar cuando llueve así. Debe ser que tienen experiencia. Disparar flechas con calma a esa corta distancia sería imposible sin experiencia. Abrí los ojos de nuevo. Ahora es nuestro turno. Le confío la vanguardia a Sir Marshall. Es una pena que su majestad el joven Henry no esté aquí. Marshall respondió sonriendo. Se perdió esta emocionante cacería. Entonces iré primero. Se lanzó hacia los mercenarios que salían del pueblo. Sus caballeros subordinados lo siguieron. Cerré los ojos y utilicé mi sexto sentido. Los mercenarios enemigos eran unos 200 en total. Yo había comandado batallas donde luchaban decenas de miles. 200 mercenarios. Esto era pan comido. Continué dando órdenes a los caballeros. Ganelón, toma 5 subordinados y ve hacia la parte alta de la colina. Unos 10 están huyendo por ahí. Seguiré las órdenes. Bayard. Tú rodea la colina. Se sentía como jugar al topo.
Cada vez que los mercenarios aparecían por un lado, inmediatamente enviaba caballeros para derribarlos. William Marshall está derribando a todos él solo. Galopaba solo entre los mercenarios blandiendo lanza y espada. Algunos mercenarios le lanzaron ganchos de hierro pero nadie acertó. Es bueno que Marshall sea aliado. Si es monstruo fuera enemigo, creo que yo mismo habría huido. Cain y sus subordinados expulsaron a los mercenarios del pueblo y se quedaron parados aturdidos. No entienden bien qué está pasando. No pueden ver bien adelante pero docenas de caballeros se mueven por todos lados. Continué dando órdenes sin parar. Los miembros de la Orden de Caballeros de Jerusalén y del Sepulcro se movían precisamente según mis órdenes. Con esto parece que está más o menos arreglado. Al inhalar, aire húmedo llenó mis pulmones. Entonces sentí algo extraño. Cientos de caballos acercándose a alta velocidad. Venían corriendo hacia este pueblo. Grité al caballero a mi lado. Godric. Reúne a los caballeros restantes y ven a mí. ¿Por qué, príncipe? Jinetes se acercan desde el bosque del este. No sé si son aliados o no. Grité con todas mis fuerzas. Mi voz continuamente se ahogaba en la lluvia. Tenía que gritar hasta que me doliera la garganta para que apenas se escuchara. ¿Entonces son enemigos? Eso es lo que trato de confirmar ahora. Reúne a todos los caballeros cercanos aquí. Seguiré las órdenes. Miré hacia el bosque. ¿Había más mercenarios que no detecté? Tal vez Geoffrey había traído nuevas compañías de mercenarios. O podría haber sido Bertrand. Cerré los ojos y concentré toda mi mente en el sexto sentido. El número era aproximadamente unos cientos. Un hombre corría al frente. Una sensación calmada pero hirviente como un león. Una emoción familiar que había sentido antes. Richard. ¿Por qué está aquí ahora? ¿Viene a encontrarse con el joven rey Henry? El momento es muy malo. No sabía qué pasaría si Richard se metía en este caos. No había tiempo para reflexionar. Tenía que actuar ahora mismo. Agité el puño y grité. Todos síganme. Nos encontramos con Richard en menos de unos minutos. Príncipe Baldwin. No esperaba verte aquí de nuevo. ¿Viniste a despedirme? ¿Es esta la despedida al estilo de Jerusalén? Gritó Richard. La lluvia aún caía a cántaros. El cabello castaño rojizo de Richard empapado por la lluvia llamó mi atención. Yo tampoco esperaba encontrar al duque aquí. Respondí. Sentí ira calmada y curiosidad simultáneamente de Richard. Si explicaba mal, podría generar un malentendido de parte de Richard. A los ojos de Richard podría parecer que yo estaba atacando el pueblo. De alguna manera tenía que explicar la situación. Iba hacia el campamento de mi hermano cuando recibí un reporte de que había disturbios en este pueblo. Dijo Richard. ¿Acaso tú, príncipe, estás atacando ese pueblo? Es lo contrario. Estoy salvando ese pueblo. Sir Marshall también está conmigo. Expliqué brevemente la situación a Richard. La conspiración de Geoffrey para impedir el acuerdo de paz entre el joven Henry y Richard. Y hasta la intervención de Bertrand. Richard soltó una carcajada al escuchar mis palabras. Afirmación interesante. Es algo que haría ese bastardo de Geoffrey. Pero no se podría ver de esta manera también. Se acercó mientras hablaba. Al ver esto, los miembros de la orden se sobresaltaron y se adelantaron. Extendí la mano para impedir que los miembros avanzaran. Que tú, príncipe, y Marshall atacaron el pueblo en mi ruta y me están echando la culpa. Me miró a los ojos. Yo también lo miré de frente. Si yo quisiera la guerra como el duque Geoffrey o Bertrand, probablemente habría hecho eso. Me burlé. Richard era realmente un hombre como un león. Para enfrentar a un león, yo también tenía que convertirme en león. Pero si hubiera sido así, el duque ni siquiera estaría parado aquí ahora. ¿Quién ha estado protegiendo los pueblos del duque todo este tiempo? Pregunté. Debe haber recibido la carta enviada por la reina Eleanor. Mi objetivo ahora no es que un lado gane. Siguió el silencio. El sonido del acero chocando se escuchaba débilmente entre la lluvia. Los caballeros de Richard avanzaron poco a poco. Los miembros detrás de mí también desenvainaron las espadas. Perdón, príncipe.
No sabía que lo tomarías tan en serio. Richard soltó una carcajada. Se acercó y me agarró el brazo. Los caballeros de Jerusalén no tomaron ningún bando en esta guerra. Eso también lo sé bien. Tú nos quieres a mi hermano y a mí. No es así. Las palabras del duque son correctas. Dije. Suspiré de alivio por dentro. Por poco se complica todo. Si Richard hubiera malentendido la situación y nos hubiera atacado a mí y a Marshall, el joven Henry no habría tenido más remedio que contraatacar inmediatamente. El acuerdo de paz se habría ido al agua. Al menos evité esa situación. Ven conmigo. La batalla aún no ha terminado. Si es para salvar el pueblo de mi hermano, yo y mis caballeros ayudaremos. Si voy a reconciliarme, puedo hacer este esfuerzo. Richard hizo una seña y los caballeros se adelantaron. Me miró y sonrió. Justo quería ver directamente cómo luchan los caballeros de Jerusalén. Qué oportuno. Fin del capítulo 115.